decíamos, el presidente Trump y el secretario de Guerra sostuvieron hoy una reunión con 800 generales y almirantes desplegados en todo el mundo para, entre otras cosas, retomar los estándares dentro de las Fuerzas Armadas. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, hay todo tipo de reacciones en realidad a este anuncio que se da el día de hoy. Entre otras cosas, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dejó claro esta mañana que de nueva cuenta cada miembro del ejército estadounidense deberá cumplir con los más altos estándares. ¿Qué te parece este cambio en comparación con lo que había hecho, por ejemplo, la administración Biden, Alfonso? No, yo creo que es extraordinario. O sea, las Fuerzas Armadas no pueden ser un foro, una plataforma para adelantar ideologías woke, ideologías progre, el DI, la ideología de género. O sea, uno tiene que tener una visión muy clara, que la tiene el presidente Trump y el secretario de Guerra, que las Fuerzas Armadas están ahí para combatir guerra. No quiere decir que Estados Unidos ahora quiere entrar en un signo de guerra alrededor del mundo. Lo que quiere decir es que si se da una guerra, si se da algún tipo de intervención militar, tiene que estar preparado. Tienen que estar enfocados en la misión de combate y mientras no haya conflicto, en prepararse para el combate. Entonces, toda consideración tiene que estar basada en el mérito y no en consideraciones de si es mujer, si es transgénero, etcétera. Eso no puede ser parte del ejército, ni puede ser el adiestramiento usado para inculcar y adoctrinar a las Fuerzas Armadas con estas ideas. Por lo tanto, me parece bien. O sea, yo no creo que haya anunciado nada nuevo, ¿verdad? Pues va a mantener los estándares altos para las Fuerzas Armadas, las reglas también de presentación personal para que estén bien presentados, acabar con la ideología de género y la teoría de la crítica racial en las Fuerzas Armadas. Me parece que fue interesante cuando dijo que había muchos generales gorditos, ¿verdad? Eso le va a imponer el mismo estándar físico. Yo ahí discrepo porque mira, yo creo que hay generales que siguen el ejército, siguen el Pentágono, porque son grandes mentes, son grandes estrategas, tienen grandes mentes, son sumamente inteligentes, y eso es sumamente importante para el combate. No queremos solamente generales que estén bien físicamente, pero que no sean grandes mentes. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial y cómo el primer ministro Winston Churchill, que no estaba en buena condición física, que además tomaba excesivamente, pero era un estratega extraordinario. Entonces, eso pues, no sé, me pareció como la oportunidad de Hegseth, que está en muy buena condición física, pues él como que promoverse un poquito y ¿verdad? Autopromoverse. Autopromoverse. Y otra cosa es que dijo que va a haber más despidos de generales, muy interesante. Pero mira, lo interesante es que no solo van a estar mejor preparadas para el combate las Fuerzas Armadas, pero también que los números de reclutamiento han subido. Durante la administración Biden habían colapsado y ahora tenemos americanos que están diciendo, caramba, las Fuerzas Armadas han vuelto a su misión, vamos a enlistarnos, los números han aumentado increíblemente, o sea que Claro. estas políticas tienen una buena recepción en el público americano. Claro, afortunadamente. Vanessa, ¿cómo ves estas medidas que ha implementado? Que de hecho el secretario de Guerra mencionaba que se iba a regresar a los estándares de 1990. En realidad no es que se hayan inventado nuevos estándares o mayores exigencias, sino regresar a los estándares de 1990 cuando reinaba todavía el sentido común. Y en relación a lo que mencionaba Alfonso de que algunas posiciones van a ser eliminadas, él hacía énfasis en eso, en que desafortunadamente muchos en el ejército son los primeros en, pero no los mejores en, y que lo que quieren es que estén en esas posiciones cruciales los que sean mejores para esas posiciones. ¿Cómo lo ves, Vanessa? Pues yo creo que en general alguien que tenga sentido común diría que está bien. Obviamente queremos un ejército que sea letal, un ejército que esté bien preparado para lo que debe estar el ejército. Él varias veces en su discurso, y el presidente Trump también habló, dijo que ya no más de estas tonterías del cambio climático, de la ideología de género. Obviamente los militares no tienen por qué estar concentrados en nada de esas cosas, están concentrados en que tienen que ser una fuerza letal. Pero más allá de eso, yo creo que obviamente la izquierda se va a enfocar en decir que quieren sacar a las mujeres, que las mujeres,
van a decir algo así como que las mujeres son muy inteligentes y también podrían hacer otras cosas, aunque no cumplan los estándares físicos y todo eso. Pero más allá de eso, yo creo que si en el ejército hay algún general gordito o alguna general mujer que de pronto no cumple esos estándares, pero definitivamente es muy buena en estrategia, yo creo que eso se van a dar cuenta y a ese personal lo van a mantener. Eso no quiere decir que por esos pocos que tengan esa condición, la regla sea esa. Yo creo que sí es evidente y lastimosamente es algo que se ve mucho. O sea, yo he estado en varias conversaciones donde la gente, ahorita por ejemplo que vemos a los militares por las calles, he visto esos comentarios de que están un poco gordos. O sea, la regla tiene que ser que no estén gordos. Obviamente va a haber algunas excepciones si es que son una mente brillante, pero la regla tiene que ser esa. Pero más allá de eso, yo creo que a mí, o más yo como lo tomaría y que creo que fue la intención tanto del el secretario de guerra como del presidente, es ese espaldarazo, es decirles, por ejemplo, cuando les dijo, ustedes ya no van a tener que aguantar que los escupan, porque ustedes se van a defender, porque para eso estamos acá. Es decir, es más como esa motivación y reunirlos y el hecho de llevar al mismo presidente a hablarles y hacer de esto todo un evento, porque si bien sí se hace esa reunión anual, no de esta magnitud y con todo este cubrimiento y con ese discurso, digamos, también dado, porque obviamente Pete Hegseth tiene un muy buen discurso, entonces yo me quedaría Claro, sobre todo con eso, no con lo que la izquierda va a hacer bulla, que seguramente es esto de que pobrecitos los trans y pobrecitas las mujeres. claro. Y los gorditos. Platicábamos, de hecho, al inicio del noticiero con el general, coronel retirado del ejército, Eric Rojo, y hablando precisamente de estos estándares, platicando con él, hablábamos de la realidad que enfrenta Estados Unidos y de las cualidades de los enemigos de Estados Unidos. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Orlando, por ejemplo, mientras Estados Unidos, bajo la anterior administración, se preocupaba de que hubiera diversidad e inclusión en las Fuerzas Armadas, ¿qué hacían, por ejemplo, los ejércitos de China, de Rusia, de Corea del Norte? Y si tú crees que las medidas que implementó la administración Biden debilitaron de alguna manera a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo creo que todos vimos hace un par de semanas, algunos maravillados, el desfile militar impresionante de China. Ahí tú te das cuenta que más allá de los artículos, de los tanques, de los misiles y todo esto, te das cuenta de cómo esto que Pete Hegseth ha llevado y ha planteado que es tan fundamental para un ejército, que es esto del warrior ethos, que es la ética del guerrero, en China es palpable, ¿no? Vemos un ejército coordinado, disciplinado, bastante rígido, que además marcha con una destreza en la que demuestra, de alguna manera, es un acto simbólico donde de alguna manera, sin verlo representado en batalla, sin verlo pues demostrando su capacidad militar, se puede palpar esa ética del guerrero. Que eso es algo además muy asiático, ¿no? El caso de Rusia también. Yo creo que en general los enemigos de Estados Unidos saben que su ejército ceda a la ideología, que su ejército se aboque a decisiones y discusiones culturales, lógicas, etcétera, lo que hace es diluir completamente el ejército en cuanto a Claro. principios, en cuanto a ética, en cuanto a disciplina. Y eso fue lo que vimos durante la administración Biden. Lo que Pete Hegseth está proponiendo es un regreso a esos principios que de alguna manera hicieron grande al ejército de Estados Unidos. La disciplina, el orden, obviamente un ejército viril, un ejército fuerte, un ejército que entienda la responsabilidad frente a los americanos y frente al mundo. Y Claro. para ello tiene que ser profesional. Yo creo que hundir, enterrar la ideología, bien sea woke o lo que sea, pero sobre todo la woke en el ejército, es fundamental para que funcione. Yo sí creo que instaurar la idea de la ética del guerrero va a ser decisivo, no solamente para que los enemigos de Estados Unidos pues entiendan a qué se están enfrentando, sino para que no se atrevan en el futuro
a hacer, por ejemplo, lo que hizo Rusia contra Ucrania. Por supuesto, en ese sentido, el coronel Rojo decía algo muy interesante, que era su única crítica al mensaje del día de hoy. Y él decía que él cree que debería de volver a ser obligatorio el servicio militar en los Estados Unidos y que debería de ser obligatorio algún tipo de servicio tanto para hombres como para mujeres, porque ha habido un par de generaciones que no han tenido ese sentido de responsabilidad, de patriotismo, y quizá está en lo correcto, quizá debería de retomarse de alguna manera esa medida, que fuese obligatoria el que todos los jóvenes tuvieran algún tipo de servicio, ya sea en el ejército o en alguna dependencia de gobierno al menos, y quizá eso podría poner en una mejor posición al país, ¿no? Pero bueno, vámonos al siguiente tema. Importante también, el presidente Donald Trump anunció el día de hoy un acuerdo con Pfizer para reducir el precio de algunos medicamentos en el país. La farmacéutica se comprometió a reducir el precio de todos los medicamentos recetados vendidos a través del programa de Medicaid y dijo que aplicará el modelo de nación más favorecida para los nuevos productos. ¿Qué significa este acuerdo para las finanzas de las familias en este país, Vanessa? Bueno, pues yo creo que hay que mirar bien los detalles, que aún de pronto no están tan claros, pero en sentido general, si esto lo que significa es que a cambio de bajarle los impuestos a una compañía como Pfizer, ellos van a bajar los precios, pues yo estoy de acuerdo con eso y creo que en general eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Cuando la gente ve precios muy altos y habla de regulación de precios, pues yo estoy en contra de eso. Y la opción siempre es bajar esos costos que el gobierno pone sobre esas empresas para que así ellos puedan bajar los precios. De modo que si es efectivamente bajarles impuestos a cambio de que bajen los precios, pues me parece muy bien. Y también que inviertan acá en el país, me parece muy bien. Sin embargo, yo creo que ya digo, hay que mirar los detalles porque el asunto no es pasar a una regulación de precios de medicamentos, porque eso sería un problema aún mayor, sino buscar la forma de que se pueda, digamos, incluso ampliar o hacer más fácil el comercio de ciertas medicinas y por ahí de pronto más adelante pudiéramos tener peros. Pero, por ejemplo, Claro. hay muchas medicinas o laboratorios que están aprobados en la Unión Europea y que de pronto acá les ponen barreras porque se protegen a ciertas farmacéuticas. Eso es lo que está mal, pero por ahora yo creo que con lo que hemos visto me parece que está bien el acuerdo. Sí, y en ese sentido no es una regulación como tal que aplica a todo el mundo, sino se logró este acuerdo con esta farmacéutica y se buscará con otras farmacéuticas lo mismo. Ahora, ¿por qué no se había logrado un acuerdo como este, más considerando que nosotros pagamos el precio más alto de estos medicamentos en el resto del mundo, Alfonso? Bueno, es que ese es el problema, o sea, y esa es la frustración del presidente, de que nosotros estamos desarrollando estos productos, estamos haciendo la investigación. Sin embargo, nosotros los americanos pagamos mucho más que en países ricos, que en Europa, por ejemplo, se venden los mismos productos de las mismas farmacéuticas, pero a precios más bajos. Entonces, eso es lo que busca el presidente, porque aquí el costo de las medicinas en Estados Unidos está fuera de control. Entonces, él ha sido muy agresivo. Recuerda que, primero que nada, la orden ejecutiva que firmó al empezar la administración para que los precios de los medicamentos en Estados Unidos se parezcan más a los precios promedios en países similares a Estados Unidos, los países ricos, ¿verdad? Y como no vio acción de las farmacéuticas, porque continúan haciendo lo que les da la gana, envió recientemente una carta diciéndoles, yo espero que empiecen a bajar esos precios. Pfizer es la primera compañía en responder y la respuesta ha sido extraordinaria. O sea, es bajar los precios. En algunos casos sería 100%, en algunos casos hasta 300%, a precios comparables con los precios que se pagan en Europa. ¿Y qué es lo que gana Pfizer? Pues que por 3 años no van a tener que pagar los aranceles que Trump le impuso a las farmacéuticas si empiezan a establecer manufactura en Estados Unidos. O sea que aún ahí Estados Unidos gana. Pero es un gran triunfo para el consumidor americano. ¿Qué significa también esto? Pues mira, que si baja, ¿sabes cómo es el mercado? Si bajan los precios aquí, es posible que suban en Europa. Pero nosotros no podemos estar subsidiando las medicinas en otros países. Claro, como lo hemos hecho todo el tiempo, ¿no?
es un reflejo de esa política de América primero del presidente. Por supuesto. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Y si crees que pudiese alcanzarse en un futuro algún acuerdo similar, por ejemplo, con las compañías de seguro médico, que también es otra industria sin control, al parecer, aquí en los Estados Unidos. Bueno, esto es una muestra del buen uso de la política arancelaria de la administración, precisamente para quitarle peso al consumidor, para aliviarle la vida al consumidor, para mejorar las condiciones del americano y también para quitarle peso fiscal a una compañía eventualmente. Es decir, se planteó una política arancelaria que en teoría va contra pues, el intercambio libre, etcétera, precisamente para generar un mercado mucho más libre y con un consumidor con mayor poder adquisitivo. Yo creo que en esa dirección debe orientarse la política arancelaria, ¿no? Tratar de lograr acuerdos así, ojalá con el resto de farmacéuticas. Esto es fundamental. Y yo creo que la administración, al ver un logro como este, va a seguir presionando en esta dirección y probablemente veamos otros logros similares. Yo creo que muchas compañías van a ver el caso de Pfizer, se van a ver identificados y van a tratar de llegar a algún acuerdo con la administración que les permita pues esta baja de presión fiscal por un lado y por otro lado contribuir con el consumidor. Por supuesto, la verdad que un alivio muy necesario para las familias aquí en los Estados Unidos. Así nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, aún hay más después de la pausa aquí en el panel de voces.